Cristian Lamesa, una cálida bienvenida al programa. Un enorme placer para mí estar con vos, Jorge, y con la audiencia de Telesur. Cristian, en febrero de este año tú publicaste un artículo bajo el título de Rusia-Ucrania. Hace un año lo anticipamos. Hoy, a 6 meses de iniciado el conflicto, ¿qué anticipas que va a ser el desarrollo o el final que nos espera? Bueno, es una pregunta bastante compleja y sumamente interesante. Podemos tratar de desarrollar brevemente diferentes escenarios, porque de hecho hay muchísimas implicancias en esto. De hecho, el inicio de la operación militar, ¿no? Esta operación que arranca, se desarrolla ya por febrero, el día 24, como respuesta a una política de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, esta organización militar que compone Estados Unidos y Europa, parte de Europa, eh, con esta intención de seguir rodeando a Rusia. Cabe recordar brevemente que esta organización fue creada en el año 1949 con la intención de contener a la Unión Soviética. Cosa que obviamente al desaparecer la Unión Soviética no tendría demasiado sentido que haya seguido existiendo. De hecho, hay quienes hace algunos días escuchaba a un político español de izquierdas, pero muy mal informado, que decía que la OTAN había sido creada como respuesta a la creación del Pacto de Varsovia, cosa que por supuesto no es así porque el Pacto de Varsovia se creó en 1955, como respuesta a la inclusión de Alemania Federal en la Organización Atlántica. Tener en cuenta estos antecedentes, ¿no?, de la Organización Atlántica en su hostilidad con la Unión Soviética, y después siguiendo esta campaña con Rusia, con la Federación Rusa, que en el nacimiento de la Federación Rusa, después de la caída de la Unión Soviética, cabe recordar también que el presidente Boris Yeltsin fue tal vez uno de los más amigos de Occidente. A pesar de esto, inclusive al presidente Yeltsin en el año 97, cuando se firma el acta Rusia-OTAN, que generaba una serie de compromisos, ¿no?, de no expandirse, de no seguir expandiéndose hacia el oriente, hacia las fronteras de Rusia. Esta organización 2 años después viola esta palabra empeñada, este documento, al adherir a la organización a Polonia y a varios otros países que habían formado parte del Pacto de Varsovia y que estaban dentro de la esfera soviética en la época de la URSS. Y yendo más lejos todavía, en 2004, al integrar a 3 ex repúblicas soviéticas en esta situación. Los países bálticos, por supuesto, Letonia, Lituania y Estonia. Y esta política siguió, yo creo que hay un punto de inflexión importante en esto. Ya cabe recordar que en 2004 estaba el presidente Putin a cargo del país euroasiático. Sin embargo, obviamente Rusia en 2004 no tenía la fuerza y el poder que tiene hoy para oponerse a esa integración de estos 3 países en la Alianza Atlántica. En el año 2007, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania, el presidente Putin sorprende al mundo, y especialmente a Occidente, con un vigoroso discurso en el cual plantea que Rusia había mostrado la mejor buena voluntad para con Occidente, pero que no se entendía este afán de seguir rodeando de armas y de misiles las fronteras de Rusia, que este estado de cosas no podía proseguir. Hay que recordar que también se intentaba sumar a Ucrania ya desde entonces y a Georgia en la Organización Atlántica, y el presidente Putin no dijo ni más ni menos que este estado de cosas no podía seguir, que era un mundo que no podía persistir en este concepto unipolar, donde un solo país se arroga el derecho por sobre los demás. Y yo creo que esto fue una llamada de atención importante, la cual no fue escuchada por Occidente, por líderes que se encontraban en ese momento en ese recinto, como Angela Merkel y otros representantes, altos representantes europeos, el senador McCain, si no me equivoco, de Estados Unidos. Y hay que recordar, Jorge, también que al año siguiente se produce el artero ataque de Georgia contra las tropas de paz en Osetia del Sur, contra la población rusófona de esta hoy
autoproclamada república en el norte de Georgia. Un ataque que fue totalmente artero y al cual responde el por entonces presidente de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev. Putin era el primer ministro, responde de una forma concreta, dura, con los tanques rusos que no tenían ni por asomo todavía el poder que tiene hoy, y en 5 días desarticulan este estado de guerra y evitan lo que todo analista sabe que fue un intento concreto de genocidio contra la población de Osetia del Sur, que se iba a trasladar o a sumar también a Abjasia, que es otra región que está en la parte occidental de Georgia. Después vino en 2014 el golpe de Estado contra el gobierno de Viktor Yanukovych, que hay que recordar también que en 2005 ganan las elecciones y le hacen una revolución de colores que obliga a la Corte Suprema, o mejor dicho, la Corte Suprema finalmente llama a nuevas elecciones en las cuales gana Yushchenko, este hombre que le dio el título póstumo de héroe de Ucrania a Stepan Bandera, un criminal de guerra. Y bueno, Yanukovych triunfa. Hay que recordar que Yanukovych, porque este contexto para mí es importante, porque Yanukovych, Viktor Yanukovych, es un presidente que llegó a tener una aprobación en el voto popular cuando gana, en 2010, si no me equivoco, por encima del 90% de los votos en las regiones del Donbass, en las regiones del sur, en todas las regiones que se consideran prorrusas o rusófonas, diría yo, porque está compuesto por rusos, ucranianos y otras etnias que se sienten culturalmente identificados con Rusia. Entonces, este golpe de Estado obviamente es muy fuerte para toda esta población, para la población de Crimea, y ahí se desata todo lo que ya sabemos, ¿no? De el plebiscito popular que se hace en Crimea, en el cual la población de esta península decide reunificarse con Rusia. No quiero abrir demasiadas ventanas, pero también digo reunificarse porque era parte de Rusia. En 1954 Nikita Khrushchev le regala literalmente Crimea a Ucrania, lo cual en ese momento no fue un problema porque formaban parte de un mismo país que era la Unión Soviética. Entonces, toda esta escalada después desata en una guerra civil, se hacen los acuerdos de Minsk en 2014, que es un foro integrado por Rusia, por Ucrania, por Francia y Alemania como garantes, en el cual se buscaba un cese al fuego. Se hace se toma una serie de medidas o de protocolos que tenían que ver con prohibir la utilización de armas pesadas, que se haga una zona de contacto en la cual se disponga un alto al fuego. Y la cláusula más importante, Jorge, en este sentido, por lo menos para mi punto de vista, es que se establecía, se pedía que Ucrania, que hay que recordar que es un Estado unitario, lo cual es una fórmula para el desastre en un país multiétnico como es Ucrania. Lo ideal sería un estado de federación como es Rusia. Se pedía que dentro de este marco se le otorgase a las regiones del Donbass, a estas por aquel entonces autoproclamadas repúblicas de Donetsk, de Lugansk, que se les dotase de un estatuto autonómico amplio, mediante el cual pudiesen estar a resguardo de estas arbitrariedades como se llegó a la prohibición de la lengua rusa. Ya cerrando esto, para ir concretamente a lo que vos me preguntaste, esto es importante porque los acuerdos de Minsk permitían que estas regiones siguiesen bajo soberanía de Ucrania. Seguían siendo parte de Ucrania, pero bajo estas condiciones. Obviamente Kiev, el gobierno de Kiev, en ese momento encabezado por Petro Poroshenko, después vino Zelensky, en ningún momento intentaron cumplir estos acuerdos, los violaron sistemáticamente. Rusia cumplió como garante de esto al no reconocer hasta el 22 de febrero de este año a las repúblicas populares, que hay que decirlo. Yo estuve viviendo 3 meses en Rusia, justamente me agarró el comienzo de la operación militar allá en Moscú,
y la población rusa, hay mucha cantidad de población rusa que estaba muy enojada con Putin, a pesar de su gran popularidad, porque la mayoría de la gente quería que esto lo hubiese hecho mucho antes, porque se hubiesen salvado muchas vidas. Sin embargo, el presidente Putin eligió respetar los acuerdos de Minsk. ¿Hasta cuándo va a seguir esto, Jorge? Yo creo que la respuesta, desgraciadamente, la tiene Washington. Yo creo que la respuesta de hasta cuándo va a seguir esta guerra está en la Casa Blanca. ¿Por qué digo esto? Porque esta guerra arrancó por la Casa Blanca. Esto, el agresor, acá se invirtieron los papeles. El agresor es el régimen de Kiev. Como dije, a lo largo del desarrollo de esto que te estaba diciendo, Kiev inicia una agresión contra la población rusoparlante y el presidente Putin, allá por 2008, como te hacía referencia antes, cuando fue la cuestión en Georgia, dijo que la doctrina de Rusia iba a ser que no se iba a permitir más que se masacrasen rusos donde fuera que sea. Entonces, esta situación obviamente era una provocación a Rusia. Cuando Zelensky dice que bajo ningún aspecto, esto pocos días antes de la operación militar, bajo ningún aspecto iban a respetar los acuerdos de Minsk, obviamente ahí Moscú ya se siente libre de reconocer las repúblicas. También hay que recordar que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo pocas semanas antes de la operación militar que si el problema de Rusia, que Rusia estaba pidiendo un acuerdo de seguridad mutua allá por diciembre, seguramente lo recordás, que se presentó a Washington esta propuesta de seguridad mutua en Europa. Jens Stoltenberg, pocas semanas antes de la operación militar, dijo que si el problema de Rusia era que no quería OTAN en sus fronteras, él le decía a Rusia que iba a tener muchísima más OTAN en sus fronteras. Curiosa forma de desescalar una situación que ya en ese momento era de suma tensión. Entonces, desgraciadamente, yo creo que la suerte de Ucrania está dirigida y atada a los designios de Washington, que están usando desgraciadamente al pueblo ucraniano como carne de cañón, que esta no es una guerra entre el pueblo ruso y el pueblo ucraniano, y para cerrar, el pueblo ucraniano viene siendo víctima de este régimen. Yo he visto, desgraciadamente, Jorge, me he obligado a verlo, aunque son cosas que no son gratas, pero he visto con mis propios ojos videos hechos por los mismos integrantes del batallón Azov, torturando gente, torturando soldados, torturando civiles por ser supuestamente prorrusos. ¿Y por qué hacen esto? Porque es una forma, Jorge, de diseminar eso y generar el terror en la gente. Es un régimen de terror. Yo lo he visto y es algo que no le deseo a nadie ver esas imágenes porque son tremendas. Entonces, desgraciadamente, esta es una operación de liberación y los territorios que se van liberando, que va liberando Rusia, son territorios donde ya hay decenas de miles de testimonios de la población civil sobre la forma en que operaban las tropas de ocupación de Kiev y donde obviamente muestran el agradecimiento a las fuerzas del Kremlin. Y ya para cerrar, lo que está pasando ya desde hace semanas, Jorge, y que aparentemente va a continuar, este bombardeo sistemático que están haciendo a la planta nuclear de Zaporilla por parte de las fuerzas ucranianas, poniendo en peligro, no diría solo Europa, porque es la planta nuclear más grande de Europa. Chernobyl sería un chiste comparado con lo que sucedería si Zaporilla estalla, la contaminación que puede no solo afectar a Europa, sino a todo el mundo, y Occidente no hace nada. La Organización Internacional de Energía Atómica, que tenía que hacer una inspección a pedido de Rusia para comprobar que es Kiev el que está haciendo esto, le impiden llegar, le dicen que no están dadas las condiciones de seguridad y la misma ONU le impide la entrada a que justamente es un argentino, el director de este organismo, Rafael Grossi. Vamos a hacer una cosa, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Cristian Lamesa, él es un analista geopolítico y escritor. Estamos hablando sobre el conflicto en Ucrania. Ya regresamos.
Continuamos hablando con Cristian Lamesa directamente desde Argentina sobre el conflicto en Ucrania. Cristian, un analista geopolítico y escritor. Cristian, tú has dicho que Rusia no puede perder la guerra. Sí, así es, Jorge, porque Rusia considera, uno puede estar de acuerdo o no con esta consideración, yo particularmente estoy de acuerdo. Rusia considera que hay una amenaza concreta a la supervivencia de Rusia como Estado. Hay un plan concreto que en el 23 de junio se reunió en la Comisión Helsinki, es así conocida la Comisión de Seguridad y Cooperación en Europa, y hicieron una sesión informativa que se llamaba Descolonizar a Rusia, donde planteaban, este organismo depende del Congreso norteamericano y del Poder Ejecutivo, y planteaban que Rusia tenía que ser desmembrada, que tenía que ser disuelta en varios estados, y esto obviamente yo creo que Rusia tiene algo que decir al respecto. Creo que sería de una enorme gravedad que esto mismo ocurriese en Rusia diciendo que hay que desmembrar a Estados Unidos. Entonces, la alternativa para Rusia es ganar esto, sentar las bases de lo que es su convencimiento, que esto no puede seguir y que haya un mundo multipolar donde los países puedan desarrollarse en paz y en armonía entre sí. Tú has contado históricamente lo que ha pasado a través de décadas y cuando empieza entonces este conflicto en febrero de este año, los medios hegemónicos occidentales, ya sea en Europa o en Estados Unidos, reportan lo que deciden que está pasando. ¿Cuál es tu reacción ante, tú que tienes esa perspectiva histórica, ante lo que te muestran, ya sea en la Argentina o a nivel mundial, de cómo es este conflicto? Porque da la sensación que como se plantea esto en blanco y negro, acá se tiende a buscar o un agresor y a un agredido. ¿Cómo ves tú cómo proyectaron esta cobertura a los medios hegemónicos y por qué? Bueno, es súper interesante tu pregunta, porque a mí me pasó, como ya te comenté, estar viviendo en Rusia en ese momento, y yo ya tenía acceso veía por internet los medios de acá de Argentina, de mi país, medios occidentales, CNN, veía, porque me solicitaban mucho, me llamaban para ver, bueno, cómo veía un argentino desde Rusia esta guerra. Entonces tenía que estar informado. Entonces yo tenía acceso a los medios rusos y a los medios occidentales. Y acá pasaba, a mí me llegaban las noticias, que en Argentina y en muchos lugares de Occidente se habían prohibido los medios rusos. Uno no podía acceder a esa información. Entonces yo planteaba esto. Yo decía, ¿por qué en Rusia tenemos acceso a los medios occidentales y en Occidente se niega la mirada rusa con una censura flagrante? Entonces, evidentemente yo creo que tiene que ver con la finalidad de demonizar, que haya una mirada unívoca sobre el tema y poder demonizar a Rusia de una forma totalmente impune. Y en esto yo quiero señalar tres hitos que creo que son fundamentales en este aspecto que me preguntás vos. El famoso video del tanque ruso aplastando un auto en Kiev. Se difundió por todo el mundo. Quedó demostrado que era un vehículo antiaéreo ucraniano, que no, porque el mismo Ministerio de Defensa de Ucrania salió a decirlo unos 15 días, 2, 3 semanas después del hecho. Pero en todo Occidente se dijo que era un tanque ruso que había aplastado arteramente a un vehículo con un ocupante. Que esto ocurrió, pero no un vehículo ucraniano. Al día de hoy, Jorge, en medios de primera línea, no sé si puedo nombrarlos, pero por ejemplo, Infobae, Clarín, La Nación, por nombrar solo algunos de primera línea de mi país, ese video y esa noticia sigue figurando como tanque ruso aplasta auto en Kiev. Una aberración. Mostraron videojuegos como que estaban luchando y con baterías antiaéreas repeliendo el ataque de los aviones rusos. Era un videojuego. Y lo mostraron televisoras españolas y de Argentina, lo replicaron como que era una noticia y que eran imágenes reales. El diario La Stampa, de primer nivel, de Italia, publicó en la tapa una foto de un bombardeo que hicieron con un misil Tochka-U
a Donetsk, a un objetivo civil en Donetsk, en las repúblicas populares de Donetsk, donde fue una masacre, 20 muertos, niños, una imagen dantesca. Lo publicaron en la tapa de la estampa diciendo otro cruel ataque de Rusia a Kiev. Parecería que Occidente no entiende. Yo no digo que soy un gran conocedor, pero yo hace muchos años que estudio lo que es la cultura rusa y creo que entiendo un poco de la idiosincrasia. Y los rusos creen en la palabra, creen en la verdad y les da más bronca. Entonces a ellos, si esta es mentira, yo decía es un autoengaño muchas veces, porque Occidente parece que se quiere autoengañar de bronca como mienten sobre ellos. Y para finalizar, tú has escrito el libro La paternidad del mal, los cómplices de Hitler. Resúmenos brevemente de qué se trató. Bueno, Jorge, muchas gracias por la referencia a mi libro. Y lo que yo intenté hacer en esa obra es plasmar la visión acerca de aquellos países que hoy intentan reescribir la historia de la Segunda Guerra Mundial, desvirtuándola, queriendo hacer parecer a los héroes y a los veteranos que salvaron al mundo de la Alemania nazi, los héroes soviéticos, los partisanos, los luchadores de la resistencia francesa y de tantos países pero especialmente de la Unión Soviética, que liberaron al mundo del nazismo, y hoy esos países que en muchos casos fueron cómplices de Hitler y fueron aliados de Hitler antes de la guerra y algunos durante la guerra, hoy pretenden reescribir la historia. Entonces lo que quise hacer fue contar por lo menos mi perspectiva y con documentación, fuentes de archivo y de primera mano, hacer referencia a esta verdad que muchas veces es ocultada en Occidente. ¿Y dónde se consigue el libro entonces, Christian? Se puede conseguir para la gente en todo el mundo, en el continente americano, a través de Amazon y aquí en Argentina a través de la plataforma Mercado Libre. Así que está disponible físicamente, pero para el resto del mundo por ahí la versión digital es más conveniente. Christian Lamesa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un enorme placer para mí y gracias por la invitación.